Gracias por estar con nosotros, un gusto poderlos saludar. Pues nos encontramos en nuestro programa habitual con Lev Kadosh sobre estas peregrinaciones que son un gran momento para poder hacer un alto en la vida. Y para ello tengo, como siempre, a Vivi Arias. Vivi, gracias por estar con nosotros. Hola, un placer de nuevo estar compartiendo con todos ustedes. Con Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Raúl Ábalos. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. También un gusto de vuelta a estar aquí con todos. Y tengo a dos invitados especiales, a Jorge de la Rosa. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por invitarme. Y con Enrique Suárez. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Muchas gracias a vosotros por tenernos y buenas tardes americanas, ¿no? Y noches europeas. Bueno, pues la maravilla de la tecnología es que podemos estar con ustedes. Eso es lo que me encanta. Están lejos, pero están cerca. Así que, pues iniciamos. Raúl, dinos qué es lo que vamos a ver el día de hoy y sobre estas peregrinaciones con estos especialistas. Vale, gracias. Si gustan ponerme la presentación para iniciar, ya que hoy vamos a tocar el tema, lo que es quién fue Santiago y los caballeros de la Cruz Rojiza. Que como lo vamos en los programas anteriores, pues el hacer la peregrinación con Lev Kadosh, con nosotros, es tener ese encuentro espiritual, principalmente descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida, cuál es ese plan perfecto que Dios nos ha regalado y al mismo tiempo profundizar en ese regalo tanto individual, pero también común, ese regalo común que se nos dio como hispanos, esta herencia que tenemos entre todos nosotros, que como vemos aquí, pues tenemos gente de diferentes puntos de toda esa herencia hispana, ¿no? Tenemos a gente de aquí de Colombia, a Viviana, Enrique, demás españoles, y aquí también nosotros de México, ¿no? Entonces, al final, todos nosotros somos parte de una gran herencia, de un gran regalo que Dios nos da. Y todo eso, pues, se materializa con las personas que fueron visionarias y que dijeron, bueno, quiero seguir ese plan de Dios, doy mi sí, y al final, pues son pioneros, ¿no? O sea, son pioneros en muchos aspectos de este reino aquí en la tierra de los cielos, ¿no? Entonces, uno de esos personajes muy importantes, que es también la razón por la que estamos aquí, pues es Santiago. Santiago el Mayor, el Santiago apóstol, que como estaremos viendo, pues él es el de los primeros, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva para seguir comentando. Aquí te la paso yo te las paso. Entonces, bueno, Santiago, pues el apóstol, el mayor, ¿no? Hermano de Juan. Su nacimiento pues fue ahí por el año 5 a.C., en Besadia, Galilea, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan apóstol también, y bueno, los dos pues fueron nombrados por Cristo como hijos del trueno, ¿no? Y en este caso, pues el apóstol Santiago como hijo del trueno porque pues tenían ese espíritu y siguen teniendo porque, pues bueno, está en los cielos, está todavía laborando con este plan de Dios, entonces, bueno, tiene ese corazón de fuego, ¿no? Ese corazón de un trueno que alumbra, ¿no? Que hace ese estruendo de decir, bueno, aquí está Cristo, Cristo viene, Cristo está, y pues al final lleva con ese corazón esa palabra de Dios, ¿no? Hasta el fin del mundo, hasta América, de cierta forma, a través de sus hijos españoles que llegan aquí al continente. Entonces, pues al final es una persona pilar en todo este proyecto que Dios ha trazado, ¿no? Y que sigue vigente hasta el día de hoy. Y como iremos viendo, pues él es el de los primeros, ¿no? O sea, también se le dice que es como el apóstol primero. ¿Por qué? Porque pues él tuvo ese acercamiento, privilegio, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues tuvo esa cercanía con el Señor, ¿no? Fue el que estuvo en la resurrección de Jairo, fue el que estuvo en la transfiguración, en el huerto de Getsemaní, y también tuvo ese encuentro más íntimo y personal con Cristo una vez que resucitó ahí en el lago del Tiberíades, ¿no? Cuando hizo los últimos signos, cuando Cristo vuelve a estar ahí, hace como una recreación, por así decir, de la última cena, que al parecer sigue siendo lo mismo, otra consagración, pero en otro sitio. O sea, al final es como una especie de signo del sucesor anterior, pero sigue siendo actual, ¿no? Esa consagración y esa partida del pan. Entonces, pues por lo mismo es el apóstol de los primeros, ¿no?
Y con ese título, pues se entiende, porque fue el primer que evangelizó, ¿no? Que salió a evangelizar una vez que llegó el Espíritu Santo, recibe esa gracia del cielo y pues va con ese fuego, ¿no? O sea, si de por sí era el Hijo del Trono, ahora con el Espíritu Santo, pues a tope, ¿no? O sea, dijo, voy hasta el fin del mundo y empieza a recorrer, ¿no? Empieza a recorrer, pues, lo que en ese momento era, pues, Israel, sigue su camino y, pues, bueno, llega hasta España. Llega hasta España y topa con lo que hoy es día, pues, Galicia. Entonces, todo ese espíritu, pues, algo que él fue marcando la tierra, que fue recorriendo, y una vez que, bueno, llega a España, tiene sus seguidores allí, pues regresa, ¿no? En el año 44 regresa a Jerusalén y lo matan, es mártir, es el primer apóstol mártir. Entonces, por lo mismo, ese título pues le queda bastante bien. Y lo que podemos rescatar mucho de él, también como nosotros como hijos espirituales del apóstol, es ser prontos, ¿no? O sea, ser prontos en llevar la palabra de Cristo y la lucha de esa herencia, ¿no? O sea, defender ese regalo que Dios nos da, porque es algo importante, es algo que urge, ¿no? Que ahí se ve, pues, también en esa prontitud que el apóstol tuvo, pues, esa urgencia de decir, tenemos que llevar la palabra a Dios a todo el mundo, porque el tiempo es corto, ¿no? Entonces, él sin complejos, ¿no? O sea, decía, vamos, no me importa, aunque me maten, y por los frutos son visibles. O sea, ese martillo que él hace en el año 44, pues, hace que la iglesia sea más fuerte en el espíritu, sean conscientes de qué es lo que defienden, en dónde están cimentados, y pues hace que los fieles de la iglesia tengan una cercanía más profunda con el Señor a través del apóstol, ¿no? Entonces, en ese caminar, pues, como hispanos, pues tenemos el gran privilegio de tener pues al apóstol en España, ¿no? En Galicia, en Compostela. Entonces, a partir de ese suceso, de que ya lo hemos hablado en los programas anteriores, de que el apóstol es enterrado allí en Galicia y luego es llevado a lo que hoy es Compostela, pues se ve otro esplendor, ¿no? Otra fuerza espiritual. Él ya sin estar ahí de forma física, pero sí de forma espiritual, pues crea da un fruto espiritual en la zona, porque hay que recordar que en aquella época pues estaba la invasión pues musulmana, o sea, la invasión del Islam, que pues o sea, prácticamente mucho lo que tiene el Islam pues es herejía en términos espirituales, son cosas falsas. Entonces el apóstol aparece otra vez como ese caballero de la luz, es caballero blanco, que va y defiende pues las tierras españolas. Pasamos a la siguiente diapositiva para clarificar un poquito más con las imágenes. Como vemos, pues ahí está el tema de como en aquella época era la península ibérica, que hoy en día pues es Portugal y España. Entonces la parte inferior pues es todo el califato de Córdoba, que pues era todo el tema de los musulmanes, el reino musulmán, y la parte norte pues eran los reinos cristianos, el reino de Asturias, el reino de Castilla, que bueno, pues fueron cambiando con el tiempo el territorio o las fronteras, pero bueno, en esa zona superior es donde estaban residiendo los reyes católicos y evidentemente pues el apóstol, ¿no? Allí en Galicia, en Compostela, con su cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que se descubre el cuerpo en la zona, pues se ve ese fruto, ¿no? Ese fruto espiritual de decir, bueno, somos herederos del apóstol, somos herederos de Cristo, de todo lo que nos dio, debemos salir a defender. O sea, debemos salir a dar la cara y decir, ya basta, hasta aquí se llega, porque en términos de Dios, de la fe, o sea, no podemos permitir que se siga destruyendo la fe, se siga pisoteando, se siga masacrando católicos, porque pues, no está bien. Entonces surgen los reyes, surgen los grandes personajes de la historia española, como el rey Alfonso de Asturias, bueno, luego está también San Isidoro de Sevilla, que lo celebramos hace unos días, que son personajes que van poniendo un freno, ¿no? Y dentro de todo eso surge la Orden de Santiago, que la Orden de Santiago es, como bien dice el título, una orden compuesta por caballeros, ¿no? La mayoría eran nobles que venían de la realeza, pero al mismo tiempo eran caballeros, ¿no? Caballeros consagrados, que te veremos eso, pero mucho de esa fundación surge también por el fervor que se tuvo a partir de la batalla de Clavijo, ahí en el año 23 la fecha del 23 de mayo del año 844, que es la batalla donde Santiago Apóstol se aparece, ¿no? Se aparece con ese caballo majestuoso blanco, en la bandera de la cruz, su espada, luchando contra los musulmanes y liderando las tropas católicas, las tropas de los reyes.
y bueno, se funda la orden militar por todo ese fervor que hubo a través de, o sea, a partir de la victoria de la batalla de Clavijo, la aparición de, bueno, el descubrimiento del cuerpo del apóstol en Galicia y se funda la orden, ¿no? En el año 1740, perdón, 1170 y es una orden que tiene también los mismos estatutos que una orden cualquiera de monjes, o sea, de consagrados, que hacen pues, sus votos, ¿no? Hacen sus votos de pobreza, obediencia. Me parece que el tema de la castidad, algunos lo manejaban, otros no. Ahí ya tenían como ciertos permisos con el Papa. Pero al final eran monjes que tomaban las armas para defender la fe, ¿no? Defender esa verdad desprotegida. Entonces, pues salían, ¿no? Salían a la batalla y eran caballeros consagrados, ¿no? O sea, eran monjes con caballo, espada, nobles, que salían en defensa de esa verdad. Pues como lo hizo su padre, ¿no? Su padre espiritual en la batalla de Clavijo, que sale a luchar contra la mentira, ¿no? Se funda la orden con el Papa Alejandro III y Alfonso VIII de Castilla. Entonces, con ellos se funda ya la orden religiosa, o sea, porque antes se había fundado la orden como militar y con ellos ya se funda la orden religiosa y militar. Y pues surgió también para principalmente proteger a los peregrinos que transitaban hacia Compostela, hacia visitar pues a su patrón, a su padre espiritual y también los europeos que venían ya sea de Francia o de Inglaterra o otras zonas de Europa, pues y eran protegidos por esos caballeros, eran como policías. Eran monjes caballeros que salían en esa defensa de los fieles y en la protección de ellos, ¿no? Y con el tiempo, pues hubo muchas epopeyas y llegamos al punto de con Fernando el Católico, ¿no? También santo, que es otro personaje también muy importante en la historia de España. Pasamos a la siguiente dispositiva. Que con este rey, San Fernando Rey III de Castilla, es la época de más esplendor de la orden y también se puede decir que de cierta forma en lo que viene siendo ya la constitución de los reinos católicos que fueron cada uno poco a poco formando lo que hoy es pues, el reino de España, ¿no? Entonces, este rey santo también, o sea, que aquí hago un paréntesis interesante, que este rey también era primo de otro gran santo que es San Luis Rey de Francia. Entonces también se ve cómo Dios en este plan de la fe, de establecer su reino aquí en la tierra, pues va sumando síes de gente, personajes muy grandes, generosos, que dijeron vamos a defender nuestra herencia, nuestra fe, nuestra cultura y lo que se nos dio, ¿no? Entonces con él surge todo el esplendor de la orden, tienen su monasterio en Ucles, entonces pues ahí se va cimentando, ¿no? Se va cimentando poco a poco ese reinado de Cristo aquí en la tierra a través de esos grandes personajes, ¿no? Hay más personas que se van sumando a este proyecto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entre ellos está Pelayo, que fue uno de los mestres también de la orden. Que bueno, ahí se ve, ¿no? Se ve todo ese fervor que se tiene en la historia. Sí, pasamos a las siguientes imágenes. Bueno, ahí está Pelayo, que fue, como decía, uno de los mestres de la orden. Y más adelante, ahí por el año 1233, también pasamos a la siguiente imagen, sucede un acontecimiento pues, muy importante que marca un antes y un después en la historia de la hispanidad, ¿no? En la historia de España, en la historia del reino católico, ¿no? ¿Qué sucede? En ese momento, cuando está Fernando III, San Fernando Rey, pues está Pelayo que le dice, ¿no? El mestre de la orden le dice al rey, oye, tenemos que tomar ya Sevilla, ya tenemos la fuerza para hacerlo, lo debemos de hacer, ¿no? El rey acepta y dice, sí, vayan, sigan haciendo la reconquista, porque, bueno, ellos venían ya de varios episodios de muchas victorias contra los musulmanes y en Sevilla era como el siguiente paso, ¿no? Lo que iba a dar ese salto a pues tener ya más tierra para Cristo, más tierra para los católicos y bueno, el sitio de Sevilla fue importante. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan a la orden, llegan al sitio, al lugar, pues empiezan a verse en desventaja. Y por la noche, cuando están como, bueno, ver si se retiran o continúan, pues les desaparece la Virgen María. Se desaparece y les alienta a continuar, o sea, les dice, voy a estar aquí, voy a luchar por ustedes, voy a darles la victoria, ¿no? Y gracias a ese suceso, pues hoy en día tenemos la evidencia histórica real de la ermita de la Virgen de Tentudía. El nombre es interesante porque cuando se hace la batalla del sitio de Sevilla,
el general que está ahí, Pelayo, le pide a la Virgen que detenga el día. Muy parecido a lo que sucede en el Antiguo Testamento con Josué, que están ahí tomando la tierra prometida y le pide a Dios que detengan el día y la luna, ¿no? Entonces, son como similitudes que se ven en el plan de Dios, ¿no? En este caso, pues ya es con el tema del nuevo evangelio, ¿no? Entonces, son episodios que nos dan mucha, pues, luz y nos muestra que es un plan que Dios lo está trazando muy bien y al final, pues, la Virgen está ahí, como siempre, ¿no? O sea, con el apóstol se le aparece en el pilar, cuando él está haciendo su evangelización en lo que era la península romana, hoy en día ya la península ibérica y española, pero bueno, son, pues, escenarios o sucesos que nos dan vista, ¿no? De esa parte de que Cristo y Dios está llevando ese plan y, pues, justo con la Virgen, con Santiago, y se ven como esas similitudes, ¿no? Entre la orden, pues, también hubo maestres nobles muy reconocidos, que muchos de ellos también estuvieron con todo el tema de la conquista de América. Hay gente que, bueno, que simplemente se quedó en España siguiendo con la orden, haciendo más el tema de la reconquista. Pasamos a las siguientes imágenes. En esta, pues bueno, como vemos el orden, bueno, está uno de ellos que fue el que también estuvo con todo el tema de la conquista espiritual del continente americano, que es Pedro Menéndez, que fue uno de los que estuvo también ahí trabajando todo en el tema de la organización y la estructura de la conquista, ¿no? Regresamos a una anterior porque también es interesante ver que, bueno, la orden fue muy vigente, incluso en la época de Diego Velázquez, ¿no? Que él también fue miembro de la orden, porque hubo un momento donde ya la orden pasó a ser parte de la monarquía española, porque tenían una cierta como libertad, se manejaban como con el Papa y también con algunos reyes y pasaban pues como la antorcha de un reino a otro en la dirección de la orden, pero al final ya acabó siendo parte de los reyes católicos, ¿no? Hasta la época pues de Velázquez, que en el cuadro de las Meninas, pues ese autor retrata y lleva la cruz de Santiago, que es la cruz reconocida de la orden, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, es una orden que tuvo mucha presencia en la historia de España, en la historia de lo que es España, ¿no? O sea, todos nosotros también, ¿no? Que al final es el plan de Dios llevada por el apóstol Santiago. Que todos somos parte de esta herencia, que al final es un mensaje que nuestros ancestros, desde Santiago Apóstol, ¿no? Los reyes, Alfonso, Fernando Rey, San Fernando Rey, todos ellos que, pues, con su ejemplo, hicieron este gran proyecto, ¿no? Este gran reino e imperio católico, ¿no? Del reino de los cielos aquí en la tierra, que fue un reino que durante 3 siglos, sobre todo lo que es la parte de América, pues vivió en mucha paz. No hubo enfrentamientos internos como si pasaban en otros imperios, pues en el imperio español no. O sea, había mucho conflicto en el exterior de lo que es España, Inglaterra, Francia y demás, que protegían justo pues esa paz, o sea, que esa parte católica y la fe no fuera pues erosionada. Entonces, esa es la parte que como hispanos, como católicos, como hijos de Santiago, como hijos de estos reyes, pues creo que nos da mucha que pensar, ¿no? Como que hacernos una pregunta de decir, bueno, ¿qué me toca a mí, no? En el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, siendo que somos herederos de toda esta riqueza, pues, celestial, ¿no? Entonces, al final, al venir con Lev Kadosh, pues, es tener ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, que a su vez también se hace esa pregunta acompañada de toda esta riqueza histórica y espiritual, ¿no? De nuestros antepasados que forjaron esta gran civilización y hoy en día, pues bueno, vemos lamentablemente cómo se está destruyendo, pero bueno, cada uno desde donde estemos, pues responder como Dios nos lo pide, ver de qué forma, pues colaborar, ¿no? Vas a tener que salir porque se te entrecorta. A ver, salte y vuelve a entrar. A ver, vale, a ver. Sal y vuelve a entrar porque se te oye muy cortado. ¿Sí? Qué importante es, la verdad, que en nuestro país también tiene el don de gozar de esta evangelización. Sí, Raúl, nos decías. Sí, entonces es eso, ¿no? O sea, hacernos esa pregunta que creo que Dios nos la hace al ser herederos de toda esta cultura, pues de decir, bueno, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer desde donde estoy, desde mis trincheras, mi día a día? Pues ver si seguir colaborando en este plan, en esta invitación que sigue vigente, o pues decir, bueno, no, yo quiero ser parte de otra cosa, pero bueno, Dios nunca nos pone en un sitio por pura casualidad, sino que nos da un idioma, una cultura, unos hermanos
de nación y que, bueno, también hay algo que nos hace pensar, nos hace preguntarnos, pues, ¿por qué? Entonces, bueno, cada uno sabrá cómo responderla y por lo mismo, bueno, los invitamos a Black Kadosh para que puedan, pues, ser parte de esta experiencia. Muy bien. Pues sí, la verdad que, bueno, Raúl ha hecho una exposición formidable de toda la historia general de la Orden de Santiago, del camino y demás. Y sí que es cierto que una cosa que mencionabas, o sea, es muy simbólico. Fíjate que la propia cruz de la Orden, la cruz de Santiago, es una espada. Es decir, es ese reflejo de la fe, pero de la fe un poco combativa, ¿no? Tal y como era la situación de España en la época, que como bien has dicho, pues, bueno, estaba sumida en los casi 800 años que duró la reconquista contra el poder musulmán. Y además también el hecho de que la orden, de que el propio Santiago vaya hasta el fin del mundo. Es decir, ahí en Galicia está, bueno, creo que lo has mencionado, Finisterre, ¿no? Sí, una Finisterre. localidad que literalmente significa el fin del mundo. Es decir, ir hasta el fin del mundo a evangelizar y tener la valentía de defenderlo con la espada. También llegado el momento. Y Claro. sí que otras cosas que has enlazado muy bien, el tema de cómo llega la orden a América, que se ve muy bien reflejado pues, en los típicos retratos de época, pues como pueden ser de los virreyes o del propio Pedro Menéndez de Avilés, por cierto, fundador de la ciudad más antigua de Estados Unidos, de San Agustín, en la Florida, que es muy, muy digna de ver. Pues cómo llevaban la cruz de Santiago y además con orgullo. Era un símbolo de estatus, de esa posición preeminente, de esa defensa de la fe, de esa expansión, que claro, aquí también enlaza con América. O sea, ya rebasa el fin del mundo, ¿no? Una vez que se descubre el nuevo, ¿no? Pues ese viejo mundo pues rebasa y llega pues a la evangelización de América, que es, bueno, una de nuestras grandes epopeyas y diría que de la humanidad también y de la fe, Claro. desde luego. Sin duda. Sí que es interesante, ¿no? Porque también lo que mencionas que es esa cruz que es como una espada, que al final es una espada también, tiene mucha conexión con Santiago, que al final es el que en un principio, como digamos al principio, se presenta como ese apóstol sencillo, pescador, que Dios lo llama, luego pasa a ser un apóstol peregrino, porque es el primero que hace el recorrido de Santiago, o sea, que hace toda la peregrinación, y después pasa a ser ese caballero, que también es un signo de la iglesia, ¿no? O sea, Santiago puede ser peregrino, se aparece como el caballero, ¿no? Que va en su caballo, en ese caballo blanco, con la espada, la cruz, que va y lucha contra el musulmán, contra las herejías y la mentira, y al fin y al cabo con el enemigo espiritual, pues también es un reflejo de nuestra iglesia. Nacimos como una iglesia sencilla, pobre, con los primeros apóstoles, ahí en el Imperio Romano que se evangelizó y se convirtió. Pasamos a ser una iglesia de peregrinos, estar ahí evangelizando, yendo por todo el mundo, bueno, lo que se conocía como en ese momento el mundo, y ya después hacer esa iglesia combativa, o sea que también al final tiene mucha relación con esa segunda venida de Cristo, ¿no? Que es como la primera, pues era en esa parte de misericordia, desborde de gracias, y al final luego viene ese Cristo a poner orden, que sigue siendo también un orden misericordioso, un orden de amor, pero ya en esa parte de la defensa, combativo, de decir es que esto es la verdad, los que no la aceptan, bueno, son libres de no aceptarla, se respeta eso, pero pues no pueden continuar en este plan porque se estropea, o sea, se daña, se mancha, y pues no es el plan de Dios, o sea, Dios no quiere un mundo en el que pues como decir, yo tengo un plan increíble, pero la gente en su mayoría no quiere, pues, pues no se toma en cuenta la gente que sí, y al final tampoco se tomaría en cuenta el plan de Dios, ¿no? Entonces, como que Dios toma en cuenta la libertad, la gente sabe a qué conlleva esa libertad, y bueno, al final Dios dice, bueno, que lo respeto, tienen sus consecuencias esa libertad, y al final mi reino es el que vence, ¿no? O sea, mi reino es el que el amor vence, y vence con todas estas manifestaciones del amor, ¿no? Porque también la defensa de la fe es una muestra de amor, incluso a los mismos enemigos de la fe. O sea, de decir, está bien que no quieras la fe, no quieras la cruz, pero, o sea, no puedes pisotearla. O sea, no es como
por respeto a la misma fe, pero también por respeto a tu propia alma, porque al final estás haciéndote daño, pues te tengo que detener, te tengo que frenar. Entonces también es Santiago que sale, ¿no? En esa defensa sin complejos de su fe. Y también como peregrinos en este mundo, pues al reconectarnos con toda esta herencia, pues es decir, bueno, somos herederos de toda esta fe y al hacer el camino, que bueno, también me mencionaban que tú, Enrique, habías hecho el camino, ¿no? Desde Inglaterra a España, de Francia a España, y también quisiera como tener más, pues que nos dieras más detalles al respecto, ¿no? ¿Qué se siente hacer el camino saliendo de esas zonas que también fueron parte de la cristiana en aquella época, que hacían el recorrido hacia nuestras tierras, ¿no? O sea, España, el imperio. Pues sí, en efecto, lo he hecho 2 veces, que, bueno, habría que decir que aunque le llamamos el Camino de Santiago, realmente son los Caminos de Santiago, pues hay varios, aunque el más común es el francés, que es el que venía de Francia, entonces, claro, recogía, digamos, a todos o a la gran mayoría de peregrinos de Europa y para llevarlos a Santiago, entonces ese es, digamos, el más común. Yo hice parte de ese en la primera vez que lo hice, pero recorrí el del norte, que es el que viene de la zona de Asturias, más o menos la zona más primitiva, digamos, de los reinos españoles. Y la segunda vez que lo recorrí fue el inglés, que era el que seguían los peregrinos ingleses una vez desembarcaban en la costa, en el Ferrol, hasta llegar a Santiago. Y bueno, la verdad que es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo, por lo menos hacerla una vez en la vida. Además, yo diría que aunque en nivel de importancia las peregrinaciones a Jerusalén y a Roma ocupen un lugar preeminente, como es lógico, la de Santiago yo creo que todavía mantiene esa... ¿cómo decirlo? Lo material, digamos, de peregrinar, es decir, de caminar, porque, por ejemplo, bueno, Jerusalén, pues por las tristes circunstancias que rodean Tierra Santa, pues no se puede ir uno, digamos, pues me voy caminando hasta Jerusalén. Obviamente no es posible. Y Roma no está tan, digamos, asentado como la peregrinación a Santiago de ir andando, es algo así como un retiro en movimiento, por así decirlo. Es decir, uno puede ir por parajes naturales que además son preciosos, porque el norte de España, para el que no lo conozca, pues parece, no sé, Irlanda o Inglaterra, es muy verde, muy montañoso. Entonces, bueno, es muy bonito, muy, ya digo, ese recogimiento, se ven sitios espectaculares, como por ejemplo, recuerdo un monasterio que me causó mucha impresión, que se llama Sobrado dos Monses, Sobrado de los Monjes en castellano. Y era un monasterio de prácticamente el siglo de oro, aunque creo que tenía una base posterior, y impresionaba mucho, ¿no? Porque era como esa piedra con el musgo así que parecía muy, muy antiguo. Y hubo un detalle que me llamó muchísimo la atención y que me encantó, y fue que, bueno, la primera vez que hice el Camino de Santiago, que fui con un par de sacerdotes y unos amigos, debo decir que lo hacíamos un poco relajado, es decir, en vez de salir a primera hora, pues igual nos retrasamos un poquillo, íbamos ya con el sol habiendo amanecido y demás, y entonces llegábamos un poco tarde a los albergues que hay situados al final de las etapas, que obviamente, bueno, pues tienen un aforo. Y el caso es que, claro, llegamos al monasterio y ya estaba lleno. Y los frailes nos dijeron que aún así, que nos iban a hacer cualquier hueco posible y que siempre habría un cuenco de sopa para nosotros, porque tenían votos de servicio a los peregrinos. Y me causó una impresión tremenda de decir, joder, el sitio llegamos nosotros tarde y demás, y nos abren las puertas, nos dicen que no, que van a remover cielo y tierra para colocarnos en cualquier sitio, y efectivamente ahí nos colocaron y ahí tuvimos un plato de comida que nos dieron. O sea que es una experiencia, no sé, muy bonita, muy... Bueno, ¿quieres que hable un poco también de cómo lo organizábamos y así? ¿O qué te interesa? Pues ustedes eso, la experiencia que tienes tú como fe, o sea, como católico, con esta fe y demás,
Y también me gustaría que exploráramos, también si Jorge quisiera aportar algo, o sea, de ese sentir español con toda esta herencia, ¿no? O sea, que vosotros son todavía, o sea, españoles sobre todo, o sea, de la península y demás, con toda esta cercanía mucho más fuerte, con toda esta herencia de los reyes, de los santos, de vivir en la misma tierra que Santiago tocó en vida, porque aquí, bueno, América llegó pues ya a través de la fe, ¿no? Está tocada por otros grandes personajes, pero sí que sea como tener más detalles sobre eso y sobre todo también poniéndolo en contraste con la situación actual que vivimos, ¿no? Como hispanos y sobre todo también como españoles y cómo eso se relaciona también con su relación con Santiago, ¿no? O sea, que sigue vigente ese espíritu de Santiago Sí. ahí, esa invitación que nos hace. Bueno, es que en realidad sí que conecta Santiago con América y conecta profundamente. Pues hemos pasado por alto mientras hablábamos y en la exposición que a Santiago Apóstol se le apareció la Virgen María en la entonces César Augusta y ahora Zaragoza y es la Virgen del Pilar, ¿no? La Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad. Se celebra el 12 de octubre y no es la patrona de España, es la patrona de la Hispanidad. Justo. Entonces, fue la primera aparición mariana reconocida por la Iglesia Católica de la historia. De hecho, si no recuerdo mal, creo que se le apareció a Santiago Apóstol cuando todavía no había sido ascendida a los cielos, Justo, sí. junto a su hijo. Y entonces, cuando se le apareció la Virgen del Pilar a Santiago Apóstol, se le apareció sobre un pilar de jaspe y le dijo que mientras ese pilar quedase en pie, habría verdaderos discípulos de Cristo en España. ¿Qué pasa? Que España entonces, cuando nace España como nación, ¿no? Que es a partir de la Reconquista, etcétera, nace la hispanidad, ¿no? Que es todo este concepto. Entonces, verdaderamente, mientras ese pilar, ¿no? Queda en pie, pues siempre habrá verdaderos discípulos de Cristo en la hispanidad, ¿no? Entonces es curioso porque sí, ahí está ese vínculo que existe entre Santiago Apóstol, ¿no? y la hispanidad. No obstante, también ese espíritu de evangelización, ¿no? De llevar a Cristo al mundo, fue una cosa que, vamos, por el propósito, ¿no? Y el sentido que España entendió que tenía su misión en la historia y a través de los siglos, y de hecho toda su política, su historia y su forma incluso de pensar, incluso cómo hablamos nosotros los españoles, nace de esta idea, ¿no? Y lo que decía, como decía muy bien Quique, que le llamo Quique, hay muchos caminos, eso es así. Y también se pasa por alto que esos caminos entonces servían como auténticas venas de lo que era el corazón de Europa y de la cultura europea de la época. Es decir, no somos muy conscientes de lo que supone el Camino de Santiago, porque como bien decía aquí, que es, por decirlo así, el que más tradición tiene, porque conciencia mucho al resto de países vamos, de Europa, en la lucha que había contra el Islam en España, ¿no? Porque sí que es verdad que eso supuso un antes y un después en lo que era la Reconquista. Es decir, y eso es fundamental, es fundamental. Y yo lo que invito es a la gente a no perderse la oportunidad de hacer el camino, porque, como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el primero que hizo el camino, que fue Alfonso II el Casto, hizo el camino caminando. No había camino. Le dijeron que estaba el apóstol. Creó el camino. Sí, sí. Creó el camino, efectivamente. Fue el primero y entre todos, en toda la iglesia, ¿no? Entre todos los peregrinos, se crea el camino, ¿no? Y de hecho, como pues en muchos caminos, ¿no? Entre ellos hay uno incluso que es de 14.000 kilómetros, que es un camino que va desde la Antártida a Santiago. O sea que simplemente decir eso, ¿no? Ese pequeño apunte. Sí, no. Por usarlo. La verdad que bueno, lo que decía Raúl de cómo entronca un poco con el alma española, el tema de Santiago, yo creo que es
fundamental y fundacional. Es decir, si los ingleses se dicen hijos de San Jorge y los franceses hijos de San Luis, pues los españoles desde luego que somos hijos de Santiago. Entonces, fíjate que digo... ¿Y los mexicanos también? Bueno, Sí, sí, no, desde luego, Le ¿no? debemos a Santiago la fe. Sí, desde luego, No, ¿no? la No, verdad no, que qué preciosidad, qué preciosidad. Yo creo que es el más prolífico de todos los apóstoles. Sí, no lo digo desde luego de manera excluyente, al contrario, incluyente. Sí, justo porque de nuestros todos hermanos. somos España al final. Lo que me da esa emoción de saber que un solo apóstol tuvo esa influencia entre tantas personas. Es que eso es una cosa preciosa, es una cosa que no tiene precedente y que debemos nosotros como hispanos estar felices de tener tan augusto fundador y padre espiritual en nuestra fe. Justo. Porque nosotros seguimos unidos por la fe. Es que esa es la parte muy importante a notar, ¿no? O sea, que al final a mí me gusta mucho la expresión que se usaba ahí por el siglo XVI, mediados del XVII, que era las Españas, ¿no? O sea, España. O sea, al final éramos todos nosotros. Entonces, como decíamos, al final es el apóstol fundacional de todos nosotros, ¿no? Desde Colombia, México, Argentina, Chile o sea, y la península, ¿no? O sea, porque sí. tenemos muchas ciudades, muchos sitios, provincias, estados o departamentos, dependiendo del país en el que estemos, que llevan el nombre del apóstol, ¿no? Entonces, es esa conexión con él y tener esa cercanía, ¿no? Y también como decías, ¿no? Que de esa parte de, bueno, ya propiamente tú como español, ¿no? O Jorge, que están allí, ¿no? O sea, en lo que es la península, es a ese sentir, o sea, ese sentir de... O sea, estando en una tierra donde, por así decir, inició todo este gran proyecto que somos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y también inició una forma de ser católico que, bueno, que desde el mundo hispano, ¿no? Yo creo que es la única manera de que tenemos de entenderlo, ¿no? Que es evitando una forma de ser católico con una presencia perezosa, ¿no? O muda, sino todo lo contrario. Es decir, de Santiago Apóstol no hizo una evangelización perezosa y muda. Como bien decíais, fue hasta el fin del mundo a peregrinar. Es el patrón un poco de lo que fue la Reconquista, ¿no? Un poco no, fue el patrón de lo que es la Reconquista. Fue el padre, sí. Y de ese espíritu de nosotros vamos a evangelizar y no vamos a permitir, ¿no? que se nos calle. Y creo que eso es una cosa que hoy en día también se debe tener ese espíritu evangelizador que tenía pues Santiago Apóstol, ¿no? Y evitar tener esa presencia muda o perezosa, sino lanzarse a evangelizar, lanzarse pues enseñar a Cristo al mundo, ¿no? Justo, sí. Sí, No, y además, por ejemplo, a nosotros como mexicanos no tendríamos la Virgen de Guadalupe. Sí, Porque gracias a que España se tomó en serio la evangelización, apareció la Virgen de Guadalupe, porque nosotros no hacemos ni caso. No hacemos ni caso y ponían las cruces y abajo nosotros seguíamos con nuestros idolachos. Entonces, la Virgen, cuando ya Fray Juan de Zumárraga decide que ya no hay nada que hacer, solamente una intervención divina, es cuando aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces, a Santiago le debemos todo eso, es un acervo inmenso lo que le debemos a Santiago. Sí, justo, hay una frase muy interesante que creo que la mencioné en programas anteriores, que se me hace también muy bonita, que dicen los españoles, o en este caso Santiago también, ¿no? Que es el padre, ese espíritu que impulsa a cada uno, de decir, ellos trajeron a la Virgen o la Virgen trajo a los españoles, ¿no? Es como que es muy bonito porque es ese encuentro, ¿no? De naciones y que al final, también como decía en programas anteriores, o sea, el Nuevo Mundo no fue o sea, para el continente europeo, sí, ¿no? O sea, fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, pero más allá es el Nuevo Mundo fuimos nosotros, o sea, el imperio hispanoamericano, o sea, esa fue esa nueva civilización de Cristo que no existía. O sea, antes estaban los continentes, por así decir, y de cierta forma muy separados unos de otros, pero aquí en América fue donde se hizo ese mestizaje, esa unión y esa unión espiritual, ¿no? O sea, se adhirieron más gente a esta fe, a esta cruz roja, ¿no? De Santiago y de Cristo, que somos todos nosotros, ¿no? O sea, al final es la historia de todos nosotros. Y al hacer este camino,
que bueno, con Letcaros vamos a iniciar el camino primitivo, que es el primero, o sea, el Alfonso el Casto, el rey de Asturias, pues es reconectar con esa herencia, ¿no? Con esa herencia que todos nosotros tenemos, ¿no? Desde Alaska, porque hasta allá se llevó la cruz de Cristo, desde la Patagonia, Cuba, Puerto Rico, todos nosotros, y bueno, España, ¿no? Portugal también. O sea, todos nosotros somos esa unión, esa herencia, ¿no? Que Dios nos dio a través de sus grandes personajes, ¿no? Santiago, evidentemente, y grandes servidores como los de la orden, ¿no? Que llevan ese espíritu vivo, ¿no? Del apóstol. Son como, por así decirlo, los sucesores del apóstol aquí en la tierra, ¿no? Que llevan esa cruz con ese fuego, con ese cero complejidad en su actitud y que van y defienden, ¿no? Entonces también es... Sí, fíjate qué reflexión más bonita estáis sacando, ¿no? De esa, digamos, cómo lo que decíais de la Virgen, ¿no? De si fue ella la que trajo a los españoles, es decir, cómo se llega a esa utilidad, digamos, que da pie a expandir la fe. Entonces, fíjate que si Santiago, por ejemplo, no se hubiese aparecido en batallas como la de Clavijo que mencionabas antes, quizás España no se hubiese formado en primer lugar y no hubiese dado pie a expandirse más allá del océano. Entonces también, joder, ese pensamiento me ha gustado de decir, oye, ¿cómo posibilita esto, que es un pequeño comienzo, pero cómo se expande? Pues fíjate lo que mencionabas ahora, desde la Patagonia hasta Alaska, o sea, literalmente la mitad del orbe, Sí. la mitad del orbe, y cómo se llega hasta ahí. Entonces, sí, yo creo que es eso, o sea, el espíritu de Santiago, no se puede entender a España sin el espíritu de Santiago, sin esa pues, defensa, lo que decía un poco ahora Jorge, ¿no? Esa defensa a ultranza de la fe, es decir, no callada ni mucho menos, sino tratando de llevarlo más adelante, de reconquistar incluso lo perdido, que quizás Justo. eso sería una buena síntesis con nuestro mundo moderno, ¿no? ¿Qué Justo. cosas se han perdido? ¿Qué cosas debemos reconquistar? Entonces, yo creo que esa es otra lección que podemos sacar de todo esto. Y también me gustaría contar un par de curiosidades relativas a la milicia, como militar español en excedencia que soy, que es que el emblema del Ejército de Tierra de España, el cual llevo aquí en el pisacorbatas, no sé si se aprecia, es un águila, sí, lleva la cruz de Santiago. Y las tropas españolas en el Siglo de Oro, cuando combatían, por ejemplo, contra los herejes holandeses y demás, solían entrar en batalla encomendándose al apóstol. Su grito de guerra, digamos, era Santiago y cierra España, que significa como cerrar distancia con el enemigo, ataca a España. Entonces era Santiago lo primero que gritaban al entrar en batalla. Sí. Sí, justo, sí, esa parte de tener esa, o sea, ser conscientes, ¿no? De toda esa herencia y también como hispanoamericanos, ¿no? O sea, porque al final hay que recordar que también la evangelización de las Filipinas, pues surge desde aquí, ¿no? Desde la Nueva España, que hoy en día es México, o sea, eran gente de aquí, indígenas, tlaxcaltecas y demás, y españoles, porque todos éramos súbditos de esa corona celestial, que fueron a evangelizar, fueron a otra parte del mundo, y se llegó a Filipinas, nos unimos con ellos, creamos también civilización, y al final también eso, no reconquistar, porque como bien dices, o sea, como españoles, que ahí incluimos todos nosotros, ¿no? En ese concepto de nación única, sí, o sea, el mismo apóstol nos bautizó y hizo que también gente de aquí, igual en la misma guerra cristera, ¿no? La guerra cristera, la guerra civil española, o sea, ese fuego que sigue ahí, ¿no? Vigente de ahí defender la fe, que es algo que nos concierne a todos nosotros, ¿no? O sea, desde los hispanoamericanos que están en América del Norte, América Central, América del Sur y la península, ¿no? O sea, España ya como reino como tal, e incluso también puede ser Portugal, ¿no? Portugal o Brasil, que también fueron parte de ese proyecto. Entonces es como que ser conscientes, ¿no? Y en este caminar con nosotros en Letcaros, pues tendremos esa oportunidad, ¿no? Tener ese contacto con todo eso. O sea, que por lo mismo es una, creo yo, oportunidad única que les estamos brindando a todos los espectadores de poder, pues, poder ser parte, ¿no? De este gran proyecto, por lo menos tener una pequeña probada de lo que es este gran plan, ¿no? Que Dios nos da y que nos regala, decir, mira, ahí están las puertas abiertas, si se quieren unir, pues bienvenidos sean,
este gran proyecto. Y bueno, o sea, creo que sería genial que más y más gentes podamos ser parte de este gran proyecto y darnos la oportunidad de conocer, pues a conocer de dónde venimos, no todos nosotros, o sea, todos nosotros, México, Colombia, Chile, Argentina, España, Portugal, o sea, todos, o sea, que fue ese gran regalo, o sea, Dios nos dio este plan, pues ya nos queda decir si sí o si no. Entonces, bueno, esta es mi aportación, no sé si Ceci o Viviana también quieran comentar algo más. No, nada más a mí me gustaría que Viviana nos dijera de la peregrinación, dónde lo pueden contactar y dónde puede la gente averiguar más de cómo hacer este Camino de Santiago. Yo creo que es muy importante que la gente sepa cómo contactar los libros y ayudas. Sí, nosotros vamos a empezar la peregrinación desde Lugo, que como decían ahora es desde el camino primitivo, y vamos a terminar obviamente pues en Santiago, pero también vamos a estar en Finisterre, donde se va a hacer pues como una bendición especial de los nuevos comienzos. Como que todo esto que aprendimos de la historia, de las experiencias que contamos, para mí se me hace muy, muy sorprendente y muy motivador, porque a la final, como decía Enrique, alguna vez en la vida tenemos que hacer el camino, pues se hace muy necesario hacerlo porque nos tiene preparado grandes sorpresas. A cada uno el Señor nos llama para un propósito y es necesario descubrirlo. Y bueno, y de la mano, como decía Jorge, de la Virgen, ¿cierto? Porque la Virgen a la final es ese pilar que nos conduce al Señor. Entonces, es un camino muy bonito que la idea es que lo podamos vivir de la mano del Señor, de la Virgen. Entonces, como le hemos dicho, empezamos el 26 de abril. Los que salimos de aquí de América serían desde el 25 de abril, pero propiamente el camino lo vamos a iniciar el 26 en Lugo y hasta el 6 de mayo, que vamos a tener pues ese recorrido haciendo como esas meditaciones, esas paradas, cada uno pues también a su ritmo, viendo que es una experiencia para que cada uno se llene y se lleve lo que Dios tiene preparado para cada uno muy especialmente. Entonces, desde el 25 de abril hasta el 6 de mayo, me pueden contactar a través de @laudatocordis, también a través del WhatsApp, más 52 55 72 01 60 68. Y ahí pues me pueden pedir toda la información, ahí se les amplían pues los detalles, ya estamos muy a las puertas de iniciar este camino, de una oportunidad muy bella, sobre todo en este año jubilar, que se hace tan especial para que descubramos ese camino de la vida y ese camino que Dios nos tiene preparado para nosotros. No sé Oye, si quieran... perdona que te interrumpa, porque es que yo tengo aquí de teléfono 57 30 07 67 5682. Sí, ese también, o sea, ese es con el indicativo de Colombia y el de México. O sea, por cualquiera de los dos me pueden contactar. A ver, dame el otro que me diste, por favor. Más 52. Más 52. 55. 55. 72. 72. 01. 60. 01 ¿qué? 01 60 68. 60 68. Sí. Ok. Entonces, pues, porque si no, sí, por cualquiera de los dos pueden encontrar la información. Muy bien, muy bien. Y tienen el levkadosh@laudatocordis.com. Sí. Como correo. Sí, sí, como correo. Y si no, tómale pantallazo y ahí ya tienen los datos. Tienen los datos, a Vivi la localizan rapidísimo. A mí me escribieron, ay, es que yo quiero, que no sé qué, ay, le mandé con Vivi, ¿no? Pues ya le mando, sí. Si te molestan muchos, pues qué bueno, bendito sea Dios que te molesten muchos. Entonces, sí. para que le llamen, la verdad es que no solamente tienen esta posibilidad del Camino de Santiago, sino otras más. Así que pónganse en contacto con Vivi. Y pues la verdad yo me siento muy honrada de tenerlos aquí y a invitarlos de nuevo a estar con nosotros aquí en Mundo Católico. Nosotros, para mí es un gozo muy grande tener a gente de la madre patria, es decir, a nuestros hijos, a nuestros padres espirituales, a los españoles y a nuestros hermanos mayores, porque
con ello recordamos que esto no fue una casualidad, es decir, no, a Santiago solamente se le ocurrió y por eso fue a España y por eso la Virgen se le apareció y por eso vinieron a México. No, estamos todos relacionados, hay algo muy grande. Ojalá y esto despierte en nosotros el amor que Santiago tenía por nuestro Señor Jesucristo y por su Madre Santísima para retomar nuestra fe. Porque yo creo que tanto España como México la están pasando mal, ¿verdad? La estamos pasando mal y tenemos que retomar a Santiago y pedirle a Santiago que regrese en caballo blanco, en nave, en coche, en lo que quiera, pero que venga y que nos ayude en esta gran batalla que tenemos y en esta gran cruzada que es devolverle a Cristo su reino a través de nuestra fe. Así que ojalá y podamos ir al Camino de Santiago. Ahí tienes el teléfono de México, 5255-720-160-68, y tienes el de Colombia, 5730-07-67-56-82. lebkadosh@laudatocordis.com. Ahí puedes tú escribir y te van a contestar de inmediato. Y pues darle las gracias a todos nuestros invitados. Es un gustazo tenerlos aquí. Y no sé si quieren decir algo final. Yo con esto dije lo final. De pronto A mostrar mí el me gustaría video que hacer un sería pequeño importante. apunte. A ver, ¿qué nos vas a decir? Perdón. Sí, yo solamente quería pues aprovechar, ¿no? La charla pues para concienciar, porque además he visto que han escrito un comentario por ahí y es un tema que he hablado yo con Raúl, que es de cara un poco a concienciar acerca de una cosa que está ocurriendo en España, que es que estamos teniendo un problema muy importante los católicos con lo que es el actual gobierno de España, pues pretende desacralizar la que es la segunda basílica más grande del mundo después del Vaticano, e incluso se habla de que quieren derribar la cruz más alta, la cruz más grande del mundo, sí. La cruz más grande del mundo, que es el Valle de los Caídos, pues para invitaros a todos a ayudarnos en esta batalla, ¿no? Porque hay que darla, y también en que aquellos que vengan a la madre patria, ¿no? Pues no duden en, si pasan por Madrid o lo que sea, en acercarse al Valle de los Caídos, porque es, vamos, una maravilla. Lo merece, es lo una merece. maravilla, es monumental, es una cosa preciosísima, preciosísima. Sí, sí. Pues yo la verdad que como despedida, bueno, pues hacer ese llamamiento a la reconquista, ¿no? A esa nueva reconquista que tenemos por delante, pues fijaos, con ejemplos, lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? De los asuntos de actualidad política, pues en México o aquí en España, pues tener ese espíritu, ¿no? De ir, si hace falta, al fin del mundo. Y con ese espíritu de peregrinaje, pero también de activo, ¿no? En defensa de la fe. Y también, joder, qué bonito escucharos hablar de esa unidad que nos une, que además yo creo que es la más bonita, porque si lo pensamos bien, la hispanidad nos une en la fe en nuestro Señor Jesucristo. No nos podría, yo qué sé, unir, pues eso, únicamente a la lengua o demás, que también es bonito, pero joder, en comparación con que nos une a la fe, que ese sea nuestro rasgo definitorio, digamos, como hispanos, pues yo creo que es muy bonito y me ha hecho mucha ilusión también escucharos a nuestros hermanos americanos decir eso. No, un gusto, es un placer. Vivi, ¿no sé si quieres decir algo antes que yo comente algo? No, yo solamente quería que pues para mostrar el video un poquito para que sea pues como la invitación para hacer el cierre del programa, pues igualmente a invitarlos a todos a que se unan a esta peregrinación, a que se den la oportunidad de vivir y de abrir el corazón para ese cambio que necesitamos, sobre todo en estos últimos tiempos de batalla espiritual y de que es de defensa de la fe, desde, como decíamos ahora, desde cada uno, desde sus trincheras, haciendo la batalla y encontrando el propósito de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante para que se dé un cambio y una transformación real en cada una de nuestras familias, en nuestros hogares, porque hay muchas necesidades y cada uno necesita vivir este espacio y este espíritu de peregrinaje para descubrir esa santidad de Dios en nosotros.
Muy bien, vamos a ver el video. ¿Qué te parece? Y ya va a decir adiós a todos. Querido peregrino, yo, Viviana Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. A ver si nos regresan. Pues con esto terminamos. Raúl, ¿querías decir algo final? Pues bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por todos que estuvieron hoy aquí. Ha sido un placer enorme compartir pues toda esta herencia, reconocernos pues hijos de Cristo, hijos de Santiago, y que al final tenemos un propósito en común, ¿no? Que igual así como yo me siento muy orgulloso de todo esto, que la gente que nos esté viendo pues pueda sentir un poco eso, ¿no? Tocar un poco esa herencia de la fe, de la cultura y humana, ¿no? Porque al final también es una cultura muy humana entre, pues, hijos de Dios, ¿no? Que estamos en conjunto, estamos unidos y compartiendo, pues, todo este regalo del cielo, ¿no? Entonces, pues, invitaros a que se animen a ir, y también, pues, desde, o sea, de aquí a América, creo que es la mayoría de nuestro público, pues, que se animen a brincar el charco y llegar hasta la otra parte del mundo, y pues, yo siempre tengo como ese deseo personal de, bueno, o sea, nuestros padres, Santiago, Cristo, la Virgen y nuestros hermanos españoles, pues nos dieron toda esta herencia, pues bueno, por lo menos intentar regresar un poco, ¿no? O sea, devolver un poco el regalo, ¿no? O sea, corresponder en ese regalo de amor, porque al final muchos que se lanzaron al mar fueron sin buscar nada a cambio. Algunos, pocos sí fueron con intenciones de enriquecerse y demás, pero en general había un espíritu mucho de salvar almas para el cielo. O sea, al final ese fue su impulso. Entonces, como americanos, pues tener un poco de correspondencia y decir, bueno, o sea, qué genial, yo también quiero dar ese brinco, ¿no? Dar ese salto y transmitir esa fe que se me dio ahora, pues, a mis hermanos, ¿no? Que como decía Jorge y Enrique, pues se está viviendo toda esta parte también, una persecución fuerte, como hispanos en general, en todo lo que es América, pero de forma mucho más fuerte y creo que violenta, pues lo que es ahora la península, o sea, España, ¿no? Con lo que mencionamos del Valle de los Caídos, que se quiere, pues, destruir, pues ir, ¿no? Ir a esa defensa de la fe, luchar y devolver la correspondencia. Entonces, igual, como mi socio quisiera, bueno, mencionarte, Ceci, si en un futuro hablarles del tema, o sea, profundizar más también con Enrique y con Jorge del Valle de los Caídos, como que creo que es un tema que creo que estaría muy bien que como católicos estemos... Encantados de tratar el tema, encantados, si los quieren, lo tratamos y claro que sí. para pedir y hacer un llamado a la oración, que creo que Claro necesitan ese apoyo. Pues Pues eso. Gracias Raúl, gracias Enrique, Jorge, Vivi, Dios los bendiga, que tengan un placer. una santa tarde o santa noche, bye.